Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Además, hoy en un día muy especial que hemos querido dar apertura a esta celebración, a este acto, con el sonido siempre emocionante de la gaita, más emocionante aún por ser tocada por nuestro maestro gaitero, Gonzalo Fernández de Ruiz de Zuazo, que dirige la banda de gaitas El Centro. Muchas gracias. Y realmente, como he sabido, hoy tenemos un homenaje a Agustín Menéndez Prende de Santarúa, uruguayo que fue de este Centro Asturiano de Madrid, periodista y fundador del Museo de Anclas Philippe Cousteau, entre otras muchas iniciativas que se mencionarán en el transcurso del acto. Que en paz descanse y, por supuesto, siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón, Agustín y Santarúa. Intervienen, y ahora me referiré más detenidamente a ellos, pues Herminio Menéndez Rodríguez a mi izquierda, por el orden que aparece en el programa, a la derecha está Rafael Lobeto Lobo, está también a la izquierda Isabel Paz Menéndez, hija de Agustín Santarúa, y a mi derecha la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández. Muy agradecidos, Amelia, por venir desde Asturias a hacer este esfuerzo para acompañarnos en tan importante acto. Y también hay una significativa representación de la Fundación Philippe Cousteau. Aquí la señora y el señor que están en la primera fila, que son delegados de esta fundación, a la que tanto queremos y con la que tanto hacemos y queremos también, ¿no? De hecho, somos patronos institucionales de la misma, con otras instituciones, y es para nosotros un gran honor. Muchas gracias igualmente a los directivos que veo en el salón. Por un lado Sergio, acompañado de su esposa, está también Gonzalo, que es igualmente directivo, pese a la juventud, y se necesita esa renovación en la Junta Directiva, un órgano que tiene que ser siempre de responsabilidad y sobre todo con la mayor amplitud de miras por el bien institucional, por encima de cualquier otro interés particular, etc. Gracias, Alba Rosa, que también estás aquí con nosotros, un nuevo fichaje con tu veteranía, pero en la Junta Directiva llevas poco tiempo y esperemos que sea mucho. Está igualmente Paco, un poco más alejado, Paco Menéndez Albuerne, muchas gracias. Está también, si avanzamos, pues el presidente adjunto, gracias, Andrés Menéndez. Tino, nuestro socio más veterano ahora mismo, memoria viva y vivificadora de la institución, Ángel de Pedro, muchas gracias también. Cándido. Está Claudio por allí, muy televisivo, Claudio, que en fechas recientes te vimos y creo que eras tú, por lo menos una persona muy parecida. Eras tú, ¿verdad? En televisión. Bueno, ahora lo podemos confesar. Muchas gracias a todos. Ricardo Gallol, que dirige nuestro foro de integración social desde hace décadas, yo creo que ya cerca de 30 años, y un compromiso mensual, siempre con mucha sensibilidad hacia la diversidad, algo muy necesario en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, y esta institución, pues en gran medida, gracias a Ricardo, es pionera y una institución muy reconocida por esa labor, más que de integración, se diría de inclusión, pero bueno, vale la doble terminología. Y gracias también a aquellos que habéis venido por vez primera, veo algunas caras nuevas, y que estamos muy contentos. Está también Bernardo y su esposa, ¿verdad? Es su esposa, Bernardo, que me hizo ahora una entrevista muy interesante para una nueva publicación, bueno, ya va por el segundo número, Cantábrica, perdón, en femenino, una publicación muy interesante. Deseamos una larga vida a las publicaciones. Hoy es un tiempo complicado, pero necesario que sigan saliendo estos medios también tan comprometidos pues, con toda la cultura, la ecología y todo lo que son las regiones y las tierras de España y aún del mundo. Y hablando del mundo, pues tenemos también una representación de Paraguay, con un matrimonio joven, Miguel y Shirley, que mañana se van, pero también llevarán esta fuerza asturiana. Es muy interesante conocer esta cultura igualmente asturiana, lo que representa en España y por supuesto en América, porque hubo mucha emigración a América, quizá menor a Paraguay, también la hubo, pero menos, por ejemplo, que la que encontramos en Argentina, si nos atenemos a la presencia de centros asturianos y casas de Asturias, o en México, o en Chile,
o en Uruguay, incluso, o en Cuba, o en otros muchos países, ¿no? De manera que muchas gracias a todos. Bueno, Agustín Menéndez Pren de Santarúa, permíteme, Rafael, que diga estas palabras, periodista candasín, falleció en 2009 en Avilés con 77 años de edad, hijo y nieto de marinos, lo cual marca también, forja una personalidad peculiar, muy distintiva y con mucho sello humano. Dedicó su vida a la promoción de todo lo relacionado con los océanos y se convirtió en el gran impulsor del Museo de Anclas de Salinas, entre otros proyectos muy reconocidos en Asturias, de los que hoy se hablará. Por sus logros y su defensa de los proyectos culturales relacionados con la mar, el último reconocimiento que recibió Santarúa en vida fue en diciembre de 2008 en Gijón, donde se le entregó la Cruz Naval al Mérito Civil con distintivo blanco que concede la Armada Española, el máximo reconocimiento no militar que otorga este organismo. Fue también un gran impulsor de los lazos con América Latina, con la América hispana, con la América hermana, y del Festival del Cine Itinerante de la Mar o de los conciertos de las voces marineras en la iglesia de Candás, y también de la Alborada, que tanto recordamos, ¿no? El Centro Asturiano de Madrid, al que tan vinculado estuvo, al igual que a nuestro anterior presidente, muy querido don Cosme Sordo, pues queremos con ello rendirle este sencillo y sincero tributo de admiración, de afecto y también de gratitud. Muchas gracias a Herminio Menéndez Rodríguez, un grandísimo deportista español que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas, me parece que se dice así. Yo siempre le recuerdo de niño pues a... En el Sella, en Candás entrenabas allí en los Gorilas, claro, en las aguas de Candás, cuando le veíamos pues, con su piragua y con otros compañeros entrenarse hasta llegar a ser lo que fue, un grandísimo deportista olímpico con muchísimas medallas. ¿Cuántas medallas en realidad? Olímpicas. 3 olímpicas y 8 mundiales. 3 olímpicas y 8 mundiales, ¿sí? Que realmente se dice pronto, y esto pues, nos informa de la talla deportiva y como piragüista. Y ha ejercido también como dirigente deportivo y agente de futbolistas, por concretar un poco, ¿no? Y presidente actualmente de la Fundación Philippe Cousteau, a la que tan unidos estamos. Por el orden que tenemos aquí, pues también efectivamente Amelia Fernández, que es la primera mujer en alcanzar la alcaldía de Carreño, yo creo que en 2015, y como digo, ha hecho este esfuerzo por venir desde Candás. Muchas gracias, Amelia. Sabemos lo atareada que estás, encima, bueno, pues con un problema que surgió hace unas semanas, según me informó un compañero, que afortunadamente estás muy bien y muy recuperada, y nos alegramos enormemente. Nos visitó en fechas recientes con Alán y con el representante también de Deportes, Muñiz, y fue un encuentro muy agradable aquí que tuvimos hace pocos meses, del que informamos también a través de nuestra revista, de manera que estamos muy agradecidos y tenemos unos proyectos muy interesantes que a lo mejor se concretan con la posibilidad de que vengan pues, una representación candasina a enriquecer alguno de nuestros actos, o si no, organizamos un acto independiente, puede ser en la finca o con motivo del Día del Bollo o cualquier otra festividad, pues ya digo que de forma independiente. De manera que muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias también a Isabel Paz Menéndez, hija de Santarúa. Gracias, espero que nos sigas acompañando, porque me decía Rafa que vives aquí en Madrid, pues ya sabes dónde tienes tu casa y necesitamos también todos tus conocimientos y esa dinamización que tú tienes, ¿no? Esa energía. Muchas gracias a ti. Y Rafael Noveto Lobo, que es abogado maritimista, académico de la mar, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, manzana de oro, es obligado a decirlo porque es nuestro máximo galardón, vicepresidente además de nuestro comité directivo del Consejo Superior, y tengo que agradecerte especialmente, Rafa, porque desde el momento en que os pedí la posibilidad de hablar de Santarúa en la casa, pues te pusiste a trabajar. Esto fue hace 2 meses, algo improvisado, me parece que fue con motivo de un acto en el que estaba igualmente José Luis Fernández. En cuanto se lo dije a Rafael, pues se puso a organizarlo y a los pocos días ya me había enviado por WhatsApp pues el discurso.
de manera que muy agradecido, y además movilizó a Herminio, movilizó a Isabel, a Amelia, y él ya le conocemos, es una persona con una energía desbordante y además muy generoso, de manera que muy agradecido. Muchas gracias a todos, y yo sin más, ¿cuál era el orden establecido, Rafa? Lo primero es que la Delegación de Asturias entregue el título de patrona institucional a la alcaldesa, lo cual hace que vayamos todos a las raíces, que vayamos a la farola, que vayamos al Cristo de Candás. Entonces estaba pendiente esto, y hacerlo en Madrid está muy bien. O sea que entrega por la delegación, por el delegado de Asturias, que es Manuel Álvarez, un patrón milenario, y por Rosa, que ahora ya veréis, si trae el cuadro en el bolso no lo encontrará. No, y luego Herminio. ¿Encontrástelo? Todo. Porque trajiste el bolso pequeño, haciendo trampas. Después de Herminio, y lo hay, cierra ahí. Se lo merece. Pero con... Hay que votarla, que tiene que salir. Hay que votarla. Sí. Herminio, muchas gracias. Muchas gracias. Herminio Menéndez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias por estar en este acto. Yo, más que como presidente de la Fundación Félix Cousteau, estoy aquí como amigo y pupilo de mi buen amigo Agustín. Agustín ha sido una persona que me ha marcado mi vida, me ha enseñado unos valores. Perdí a mi padre muy joven y encontré en Agustín un padre. Cuando nos conocimos fue cuando hay, o lo que hoy llamamos en inglés feeling, pues yo creo que no hubo feeling, hubo algo increíble, ¿no? La conexión que me transmitió Agustín fue un hombre que me sorprendió. Realmente yo lo conocía como periodista de televisión española en Asturias, alguna entrevista me había hecho, pero de repente un día vino a verme a Candás. Yo todavía competía en aquel momento, yo había estado en la Olimpiada de Múnich y en la Olimpiada de Montreal, y vino a verme y me invitó a cenar ahí en un sitio en Candás. Fue una cena maravillosa, no por la comida, que lo era, sino por escuchar a este hombre, ¿no? Me enamoré de él, aunque fuera hombre, y me sorprendió. Y era un hombre que no solo te cautivaba, sino que te daba algo distinto, ¿no? Cuando me explicó el proyecto, si lo analizáis desde aquí ahora y de la perspectiva, hablar en un pueblo marinero de Candás, de que quería hacer un homenaje a los hombres muertos en la mar, de que quería juntar agua de los 5 océanos en el faro antiguo que había en Candás, de que iba a traer a los mejores poetas iberoamericanos al alba el día de Cristo en Candás. Suena un poco decir de qué está hablando, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos pusimos a la faena los dos, empezamos algo que muchos quizá no conoceráis, pero se llamaba
fundamos la cofradía durante varios amigos míos, compañeros míos de allí del pueblo, que los guié, que no sabían de lo que estaba hablando, pero que les dije, esto hay que hacerlo. Bueno, y empezamos lo que se llamó la Alborada, que era al amanecer del 14 de septiembre, el día del Cristo de Candás. Sabéis que en Candás el Cristo marinero fue encontrado en aguas de Irlanda en el siglo XVI, y lo trajeron de Irlanda en aquellas barcas que iban a vela y remo, pescadores candasinos. Y llegó a Candás el 14 de septiembre de madrugada. Se sigue celebrando, lógicamente, el Cristo de Candás, que es patrono de todos los pescadores asturianos, y elegimos esa fecha para hacer ese homenaje a la gente que había muerto en la mar. Y aquello que empezó con un primer homenaje a los pescadores asturianos, donde invitamos a todas las cofradías de pesca, donde se hacía un homenaje, donde participó la Marina con la comandancia de Gijón, la Liga Naval, algunos alcaldes y el alcalde del pueblo, que en principio, bueno, estaba un poco reacio porque estamos hablando del año 79, donde el tema político empezaba ya después de venir a la dictadura, era bastante significativo y todas las cosas las miraban con lupa, y nuestro ayuntamiento, que ni era mejor ni peor, pero era un alcalde comunista, amigo mío, no tiene nada que ver, cada uno, por supuesto, la libertad es absoluta, pero no le hizo mucha gracia que alguien del pueblo que no fueran ellos pues hiciera un acto de este tipo, ¿no? Está muy bajito, ¿eh? A ver. Bueno, decía que no era muy del agrado de los políticos que no intervinieran ellos directamente en organizar un acto de este tipo. A pesar de ello, salimos adelante con alguna dificultad, y aquello que empezó, como os digo, de esta manera, pues bueno, terminé hablando con el almirante jefe del Estado Mayor del Naval en el Ferrol. No sé cómo no sé yo cómo fui, porque me llevaba Agustín, vente aquí, vamos aquí. Bueno, y yo tenía que entrar, como él más o menos era un conocido deportista todavía en aquella época, pues bueno, pues las puertas se me abrían más fácil que a otras personas, es así, y esa es la realidad. Y no es que me utilizara, es que yo me dejaba y yo sabía cómo sería un gran empresario de gente que, porque sabía utilizar de qué forma llegar a las personas y llegar a las entidades. Entonces hicimos un dúo que creo que fue perfecto, porque él, por su parte, trabajaba 24 horas pensando en el proyecto, y el proyecto para él era una ilusión, y cuando se emperraba una cosa, a ver quién le decía que no, porque además no es que se emperrara y pensaba en ella, que aunque fuera difícil, la conseguía. Y conseguimos hacer de la Alborada algo que reunía en Candás a más de 50.000 personas, en un pueblo de 6.000 habitantes. Conseguimos hacer, pues, los mejores muralistas iberoamericanos, y algunos hicieron los murales y dejaron unos murales que están ahí para la historia en el pueblo de Candás, que alcaldesa tenéis que arreglar porque se están deteriorando. No solo hacíamos estas cosas, sino que en un momento también delicado, donde las Fuerzas Armadas eran masacradas por ETA, cada día veíamos los muertos, pues me hizo ir a Madrid y nada menos que presentarme a la GEMA, que en aquel momento, que es el almirante jefe del Estado Mayor de todas las fuerzas en aquella época. Y conseguí que las Fuerzas Armadas participaran haciendo un homenaje a los muertos en la mar, a los marinos de guerra. Pues nada más que llevamos 3 buques de guerra a un puerto que, cuando fuimos a mirar, en el puerto, en el Ministerio de Obras Públicas, del Fomento, que era Obras Públicas, no de Fomento, estaba dado de baja el puerto de Candás. Había sido el puerto pesquero más importante del Cantábrico, donde se marcaba el precio del bonito y del bocarte, y era un puerto que, con la ampliación que hicieron en Madrid para mejorar el puerto, hicieron una playa fantástica. Entró la arena y ya no había puerto.
sea, no podían entrar los barcos. Los barcos y los armadores que habían en Candás se habían ido a Avilés y a Gijón. Y nos emperramos en que tenían que entrar los barcos de la Armada al puerto. Entonces conseguimos una draga que estaba en San Esteban de Pravia, dragamos el puerto para demostrar que el puerto no podía morir, que tenía que dar vida por la historia, por lo que había sido Candás en la historia de Asturias como puerto de pescadores y como puerto de grandes armadores de pesca. Gracias a esto conseguimos una subvención de 80 millones de fomento para la mejora del puerto. Hicieron un dique para intentar dragar el puerto de arena y salvarlo de que no volviera a entrar la arena. Bueno, esto lo consiguió la Alborada, no lo consiguió ningún político. Afortunadamente ni Agustín ni yo teníamos ninguna intención política, ni estábamos metidos en política, ni teníamos que hacer nada para ganar votos. Lo hacíamos porque creíamos en lo que estábamos haciendo, creíamos que Candás era importante que no se muriera, que no se quedara muerto, sobre todo con la pesca. Y bueno, y a día de hoy ahí está. No ha muerto mucho por la pesca, pero la pesca en Asturias se está muriendo sola. Es algo que también era un adelantado Agustín en este tema, porque en la Alborada se hablaba de la limpieza de los mares y de los océanos. En aquella época nadie se preocupaba. Ahora hay otros sentimientos, lógicamente, porque estamos viendo el gran deterioro, pero él ya coincidía con Jacques Cousteau en que los mares se estaban destruyendo y que había que hacer algo, ponerle remedio. Y dentro de la Alborada pues llegamos a hacer congresos en el museo, en el puerto, para la problemática del carbón en Asturias, que ya se había visto en Europa y aquí seríamos ciegos. Se habían cerrado las minas de carbón en Alemania, se habían cerrado en Bélgica, y aquí seguiríamos diciendo, en Asturias seríamos con tambor y gaita y que una mina no se cierra. Con el paso del tiempo hemos visto el craso error de no adelantarnos a los acontecimientos y haber sabido cambiar el carbón por otras alternativas industriales. Y hemos perdido un tren muy importante y eso lo está pagando Asturias y lo va a pagar durante muchos años. Entonces, lo que quiero decir, Agustín era un visionario, era una persona adelantada a su tiempo. Veía el problema del mar, veía el problema... Era un hombre que amaba a su pueblo, a Candás, amaba a Asturias, pero era global, veía el mundo global, veía el mundo de una manera que no se puede uno encerrar en sí mismo, sino que había que abrirse, había que abrir los pueblos, las ciudades, los países, había que intercambiar culturas. Era amante del arte, era un personaje que no lo habéis conocido lógicamente, pero era un personaje para mí vamos, magnífico. Yo desgraciadamente no tuve la continuidad en el año 82 debido a los problemas más locales que nada de otro tipo, y que seguía compitiendo y tenía que prepararme para Olimpiada de Los Ángeles. Le dije que tenía que abandonar y dedicarme, no solo era por el deporte, que también, sino porque llegar a mi pueblo y tener a los políticos en contra de algo que estamos haciendo. Habíamos pensado en hacer una universidad de la mar en Candás. Iniciamos los cimientos a través de empresas que conseguimos dinero para hacer este proyecto. Cuando estábamos empezando el proyecto, pues el ayuntamiento llegó una orden y hubo que derrumbarlo. Era luchar contra molinos de viento, y él era un luchador nato, y bueno, quizá yo en aquel momento pues no aguanté el tirón y preferí, dije, mira, me voy a mi deporte, que es lo que me da a mí más satisfacciones, y si en mi pueblo pues no puedo que entiendan lo que estamos haciendo por ellos y por el futuro de Candás y de Asturias, pues mejor lo dejo. Agustín dejó Candás también, pero se fue al lugar donde él vivía, Salinas. Allí lo que iba a ser en Candás el Museo de las Anclas se hizo en Salinas, y algunos no lo han visitado, es maravilloso ver
ver un precioso museo con un paseo espectacular de las anclas. Agustín, no solo, entre muchas facetas, pero fue director de Ayalga. Ayalga fue una editorial asturiana patrocinada por los Sitges, donde la colección de libros que ha hecho Ayalga es una maravilla, es algo impresionante. Por primera vez en Asturias se conoció lo que era el mar Cantábrico a través de un libro que él editó, Asturias desde el mar. Editó Asturias desde el aire, la historia de Asturias, la historia de España. O sea, su hija hablará mejor que yo de las vivencias con su padre, pero para mí, él, como dije antes al principio y termino, fue un hombre que marcó mi vida, sobre todo en los principios por los que él se guiaba, ¿no? Fue un hombre que quizás su familia sufrió, entre comillas, sufrió su forma de vida porque era un hombre del mundo, ¿no? Y era un hombre que dedicó muchas más horas a sus proyectos que a su familia. No ha sido reconocido, para mí, bajo mi punto de vista, lo suficiente por los asturianos y por Asturias. Él fue el ideólogo de lo que hoy son los premios Princesa, antes Príncipe de Asturias. Fue el ideólogo, siempre en la sombra, porque no solo era creador de proyectos, defendió, cuando estaban a punto de desaparecer, los asturcones. Hoy los asturcones los tenemos porque los asturianos no sabíamos que teníamos unos caballos autóctonos. Él promulgó esto. En fin, mil cosas que este hombre ha hecho por su tierra. Yo creo que después de Jovellanos es el asturiano más ilustrado que yo he conocido y la persona que más defendió, luchando como Don Quijote, ¿no? Contra los molinos de viento, pero para él no había ni molinos de viento ni los molinos que hay ahora. No le importaba, él seguía adelante con sus ideas y arrasaba con todo. Como él decía, era un hombre salitroso, le gustaba mucho decirlo porque se había criado en un pueblo que olía a salitre y a las fábricas de conservas y a sus padres marinos y a su vida marina. Así que, presidente, agradezco que podamos utilizar el Centro Asturiano para un asturiano de verdad, de pro, no muy conocido y menos ahora por las nuevas generaciones. Pero los que han conocido a Agustín Santaroa saben lo gran persona y lo gran asturiano que ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias, Herminio, por tus palabras y, por supuesto, el Centro Asturiano se honra en hablar y en recordar esta figura tan destacada. Cedemos la palabra a Rafael Obetolo. Yo debería, presidente, no decir nada, porque comparto los sentimientos, comparto todo lo que ha dicho mi presidente y mi amigo Herminio. Soy amigo de Herminio y de Agustín desde esa época, y estando aquí su hija, su nieta, y no está la nietina física ni Agustín, pero están aquí seguro, y todo el resto de la familia, su mujer, que lo aguantaba como la mía, y que seguramente harían una asociación de afectadas, porque todo esto que estamos contando tiene la parte de que pues, las familias a veces no son atendidas, o sea, con la vida solo se puede hacer una cosa de cada vez, salvo Rosa, que está aquí con Manuel, y que acaban de hacer este acto maravilloso con la alcaldesa. Pero bueno, como he escrito y quiero que pase esto a la posteridad con vuestro apoyo, pues voy a leer lo que pero quiero decir que no puedo superar, por supuesto, lo que ha dicho Herminio, que lo ha vivido en primera persona, que lo ha vivido desde el principio, que era su amigo, su padre, no sé, era todo. Ese era Agustín Santaroa, sin duda, sin duda. Lo que ha dicho Herminio, ahora lo veréis simplemente mal traducido al béisbol por mí. Entonces, gracias, por supuesto, al Centro Asturiano, gracias a la familia, gracias a vosotros. Representáis a miles de personas
que tienen sensibilidad y que son conscientes de que cuando quité la sábana de Fili Cousteau delante del comandante Cousteau y le pusimos la gorra de la cofradía al comandante en la sede de la UNESCO, con cientos de niños allí franceses cantando la Asturias Patria Querida, con una delegación asturiana impresionante, pues estábamos partiendo aguas y haciendo tantas cosas maravillosas que han marcado nuestra vida, ¿no? Ahora que vivimos tiempos tan confusos, pues a lo mejor alguien interpreta mal que llevásemos al rey a inaugurar ese museo y que nuestro cocinero mayor se inventase les faves con calamares. Pero debéis saber una cosa antes de ponerme a leer. Todos los que estamos aquí recordaremos, por jóvenes o mayores que seamos, que ni siquiera Agustín convirtió la cocina, el arte, en otra manera. Nuestra cultura tenía defectos graves. No apreciábamos nuestros propios valores, lo que hacían nuestras madres, lo que hacían nuestras abuelas, lo que se hacía en las casas, muchísimas cosas que no se apreciaban. Era un problema cultural. Sobre todo, Agustín era, lo dijo Herminio, seguramente después de Jovellanos, el ilustrado más importante, el humanista más importante, por lo menos que nosotros conozcamos. Muchas gracias entonces a todos por recordar hoy a nuestro querido, admirado e inolvidable amigo Agustín Menéndez Prendes Santarúa. Y digo amigo por usar una palabra que simboliza otras muchas y que seguro es la que sienten todos aquellos de ustedes que lo conocieron. He escogido los términos que he creído más precisos, porque la personalidad de Agustín no cabe en palabras, ni tiene límites. Así que recurro al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que en su tercera acepción define humanista como persona instruida en letras humanas, que a su vez nos remite a humanismo, que es la doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Agustín era sin duda humanista, además de asturiano y mundial, pero hay muchos adjetivos más que inmediatamente vienen a mi cabeza, y seguro que también a la de ustedes. Creativo, inagotable, solidario, adelantado a su tiempo, artista del verbo y de la palabra y de la imaginación, extraordinario periodista, amante de la vida, de la naturaleza, de las tradiciones y del necesario cambio a la vez, del orden y de la revolución. En suma, un personaje complejo, invaluable, maravilloso y por encima de todo un hombre bueno y salitroso. Vayamos ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 16, en el que dice: por sus hechos los conoceréis. Y aquí sí me enfrento a un gran reto, porque de Agustín es justo decir que sus obras son inmensas, su herencia inabarcable, su legado a la historia inimaginable. Por eso el comandante Jacques Cousteau fue su amigo, por eso Jovellanos fue su guía, y Francisco Carantoño Duber, director del periódico El Comercio de Gijón, gijonés natural de Muros de Galicia y periodista de pluma esencial, destaca en una larga lista donde están sus amigos, sus colegas, sus hermanos de la cultura, la pintura, de la naturaleza, del periodismo, de la literatura, sin olvidar la novela José y a su autor Armando Palacios Valdés, o al teatro Alejandro Casona y la pintura de Valle y Piñole que acabamos de ver, que eran sus preferidos. Me doy perfecta cuenta de que no será fácil hacer justicia a la memoria de Agustín, dando por hecho cierto mi firme voluntad de acertar. Veremos si seguir un rumbo histórico o uno temático, o mezclar ambos. Así pues pongamos a la fuente de Santarúa como inspiración y busquemos las lanchas de los pescadores que, guiados por la luz del faro y la mano del Cristo de Candás, regresan a puerto. Sin el apoyo constante de Agustín no habría salvamento marítimo en España. Fue un hombre tenaz, constante y permanente en su lucha por evitar las tragedias humanas que asolaban a las familias de la mar y a los pueblos de la costa. Agustín, sensible y consciente, me apoyó para convertir en nuestro país
en un modelo de respuesta con cerca de 1 millón de vidas salvadas en 30 años desde 1989, con el primer Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la Contaminación, y con el soporte de una nueva ley desde 1992. Agustín lo apuntaba todo y no se olvidaba nunca de nada. Cuidaba los detalles al máximo, por eso se merece que yo inicie su homenaje destacando su defensa de la vida de los marinos y pescadores. Él y mi admirado amigo Jesús Ferreiro, a través de sus tantas veces premiado programa Onda Pesquera, que ahora renace en las ondas radiofónicas, fueron mis principales soportes junto con Luis del Olmo y Dorita Álvaro, mis queridos amigos. Vayamos ahora a los inicios en Candás, su amado pueblo natal, y a su familia orgullosa de él, y a la vez víctima de una sociedad que luchaba por lograr la democracia, pero en un país lleno de contradicciones. Ese fue el motivo que, junto a la ignorancia y la mediocridad de algunos, hicieron que cada día, cada minuto de su vida, nuestro Agustín se creciese. En plena transición, como hemos visto, impulsó una cultura nueva, todo un movimiento regeneracionista propio del Renacimiento, apoyado en la sociedad civil y sus compatriotas unidos en la Cofradía del Alba. Agustín movilizó un movimiento cultural que él dirigió y que con ayudas y apoyo creó las Alboradas, núcleo de leales hombres y mujeres y de todo lo mejor de su pueblo. Convocó a los artistas más reconocidos y los puso a pintar murales, a componer música, a hacer cine, a escribir literatura y poesía, y en general animó toda expresión que nos hiciese sentirnos vivos y llenos de valores frente a la inanición y el gris de la época. Junto a ello planteó con gran valor y osadía inaudita el primer homenaje a don Juan de Borbón, lo que me situó junto al artista Vicente Vázquez Canónico en la casa de don Juan, como la persona que garantizaba la seriedad y el orden. La colocación del busto como gesto de reconciliación con la nueva monarquía democrática y la participación activa de la Armada Española, encabezada por el almirante Luis Arévalo Pelluz y el almirante capitán general de Ferrol, la Infantería de Marina y el comandante José María Blanco Núñez desde su patrullero, todo en un esfuerzo casi inabarcable que volvía a unir a la sociedad civil con la Casa Real y las Fuerzas Armadas, el pueblo y sus nuevas instituciones. Hoy no hay consciencia ni capacidad para imaginar nada igual, y los que ignoran el arte de sus alboradas y su maestría inigualable no podían soportarlo. Eso lo hizo mi compañero Agustín, el amigo de todo un pueblo. Fue un hombre ejemplar, pero ejecutar algo tan increíble en los difíciles momentos de la transición no podía quedar sin castigo. Y Agustín, su familia y sus amigos de las Alboradas fueron fulminados, ya que no estaba de moda fusilar al amanecer y tuvieron que irse al exilio de Salinas para salvar a los antaroas y con ellos el Miño Menéndez, nuestro actual presidente. Hombre clave en las Alboradas, que se exilió en Madrid para luchar por el deporte español y conseguir situarlo en sus actuales cumbres de excelencia mundial. Herminio, tras situarse en el podio mundial, tras hacernos campeones en el Sella y en las Olimpiadas, remábamos con él en el Sella que inventamos los de Inchiestu, abriendo camino de la reconocida potencia que somos hoy en el mundo, continuó ligado al mundo del deporte. Candás perdió a Agustín, que instaló la capital marítima de su reino soñado, en Salinas, cerca de la Peñona y de su playa. Ahí fundó la editorial Ayalga. Allí íbamos cada día los peregrinos de la mar, llamados a emprender un nuevo descubrimiento de América, lo que podríamos denominar la regeneración marítima española. ¿Por dónde continuar en este camino de regeneración marítima? Tal vez por el principio, porque en Candás, además del Cristo y de la playa y el puerto, está la farola. Y allí dio Agustín la primera ceremonia de la Unión de los Océanos, mezclando aguas traídas por los buques de la Armada principalmente, y que en unas estilosas ánforas mezclan unas bellas sacerdotisas bajo la atenta mirada del secretario que dirige la emotiva y apreciada ceremonia. Veamos ahora dónde se conocieron el comandante Cousteau y Agustín. Eso fue en Mónaco, donde el explorador marino fue el director del oceanográfico, y mucho antes de que hiciéramos nuestro emblemático evento con Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, y con Delfina, nuestra protectora, junto a los niños franceses en París. Fue el comandante Cousteau quien decidió que pusiéramos el nombre de su hijo y sucesor, Philippe. Implicó a Yanis, a Alexandre y a su hijo Philippe
que fueron y siempre serán unos amigos, con los que viajamos mucho cuando conseguimos crear y poner en marcha la Fundación, tras años de frustrante espera por carecer de financiación. Recordemos una síntesis de sus múltiples iniciativas y creaciones, de su extraordinaria capacidad organizativa de movilización y liderazgo, cronograma de iniciativas y creaciones de Santa Eulalia y de sus actividades profesionales, periodista en diversos medios de prensa, revistas y corresponsal en Asturias de Televisión Española. Había los telediarios de España y eso era muy importante porque si no, no estábamos en el mapa. Eso es lo que hizo. Editor de Ayala, promotor de la Enciclopedia Asturiana y libros de artes, pintura, turismo, etc. Impulsor de las Alboradas de Candás a través de la Cofradía del Alba. Fundador de Pintores de la Mar, celebrando exposiciones magistrales en Asturias, en Cartagena de Indias, en Punta del Este, en Uruguay, en Washington y en otros lugares. Presidente de la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar, primer impulsor de la gastronomía española, conectando la cultura al turismo y la escuela francesa e internacional gastronómica. Creador de los premios de gastronomía de la mar, entregados a los principales chefs y restaurantes. Hacedor del concepto regenerativo Museo de Anclas Filicusto en Salinas y de su parque temático, uno de los más visitados y reconocidos del Principado. Defensor y conservador de los caballos asturcones del Sueve, mediante la creación de la Asociación Conservadora del Asturcón del Sueve, ACAS, y el apoyo del Mar y Tierra, que dura hasta nuestros días. Deberían ir a comprobarlo este verano, mes de agosto, a Espineres, porque todavía la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar y nosotros, tras más de 40 años, estamos allí cada verano. Creador de los libros Banco, en honor a Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, del Genio de Carantoña en Gijón, de Raúl Ballerino en Punta del Este, y de escritores y poetas de todo el mundo. Fundador de los Templos de los Océanos y los Hermanamientos de Anclas en Cartagena de Indias, Punta del Este, México, Puerto Vallarta, etc. Promotor del Ballet de los Océanos y de la música de los océanos, con conciertos de Leonardo Balada en Avilés, entre otros. Impulsor de los artistas de la Fundación, como el caso de Pipo Prendes, autor del himno dedicado a Filicusto, siempre junto a Agustín. No puedo ocultar los hechos y debo contarles que quien imaginó y creó los premios Príncipe de Asturias no fue otro que Agustín Méndez Prendes Artarúa, quien manejó todos los hilos sin que prácticamente nadie lo supiera, salvo sus leales José Manuel Caballés, José Luis Iglesias, Joaquín el cocinero mayor, que cocinó para su majestad el rey sus elegantes faves con calamares. Y muy pocas personas más, entre las que están mis amigos y de esta casa, el presidente de esta casa, Sabino Fernández Campos, y Francisco Siches, a quien recordamos y honramos como los grandes compañeros de Agustín, su majestad el rey Juan Carlos I y el periodista Graciano García, y todos los obetenses y asturianos que han situado a estos premios en un lugar estelar. Una institución, la Fundación Princesa de Asturias, que ahora dirige mi amiga Teresa Sanjurjo y su equipo, y que cuenta con todo el respaldo de la casa de su majestad el rey Felipe VI. Tal vez no recuerden que fue Agustín quien ideó todo este hito, que nos situó a Asturias y a España en un lugar universal. Agustín nunca quiso que se supiera, pero tal vez por esto me perdone que yo no falta la verdad y le recuerde junto a tantos amigos en Asturias, León, Cantabria, Galicia y además en Europa, en América y en el mundo. Nos resta traer a la memoria su proceso creativo con su mejor obra, la Fundación Filicusto Unión de los Océanos, y sus trabajos solidarios e innovadores, que son tantos que hacen imposible un relato minucioso. Solo nos queda hablar de Agustín y su centro asturiano de Madrid, de Agustín y Cosme Sordo, obeso. Pero nos daría pie para otro homenaje y otro libro aparte, y ellos desde el cielo me indican que no me extienda más y no cuente más cosas, porque cada día siguen inspirándonos y guiándonos, hasta que con ellos nos podamos reunir para seguir hablando y soñando con Asturias, con España, con Europa, con América y, cómo no, con el resto del mundo. Y con los molinos de viento de Don Quijote, que siguen inspirándonos junto a Agustín y a sus amigos como el primer día. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Decías antes que me extrañaría que
efectuarlo, y si el niño nos escribe algo, aunque sea un poquitín, lo publica, y nosotras, por supuesto, Isabel y Amelia, pues lo recogemos en una separata. Nos encantaría, porque es memoria emocional y histórica de la institución. Tiene la palabra Isabel, la hija de Santana. Presidentes, alcaldesa, amigos todos, muchísimas gracias. Acércate un poquito al micro. ¿No se oye? A ver, ahora. No hay que ponérselo más cerca. Bueno, os decía que a todos muchísimas gracias, que esto realmente sí que es un acto emotivo y emocionante, ¿no? Recordar la memoria de mi padre. Seguimos igual. ¿Seguimos igual? Es que sí. Grito un poco más. Hay que ponérselo cerca de la boca. ¿Ahora me escucháis? Ahora mejor. Cerca de la boca. Vale, bueno, pues yo creo que está casi todo dicho sobre mi padre, ¿no? Yo quería recordar que en la sala está mi hija, que se llama Alba. Se llama Alba por las alboradas. Se llama Alba de la Paz. Yo me llamo Isabel de la Paz, porque mi padre a todas sus hijas les puso el nombre, como segundo nombre, La Paz. Porque su abuela, de Candás, habían pasado muy malos tiempos con el desastre del 98. Y entonces a mi abuela, su madre y su padre decidieron ponerle aquello de tú te vas a llamar María de la Paz. Y mi padre llevó esta tradición, vamos, hasta el último momento. Hasta ahí está Alba de la Paz. Quería deciros esto como curiosidad personal y familiar, ¿no? Comentarles que el desastre del 98, en un pueblo como Candás, murieron 98 personas en naufragio. En una galerna en agosto del 60, 61. 60, 61 también murió. Sí, yo creo que aquello marcó para siempre la vida de mi padre, ¿no? Y persiguió la paz, porque detrás de la unión de los océanos, detrás de todos sus mensajes, siempre aparecía el término paz. En estos momentos en los que vivimos en una situación verdaderamente delicada a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo, me gustaría que estuviera mi padre aquí, a ver qué se le ocurría, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo marcó a mi padre la revolución del 34 en Asturias, seguramente porque coincidía con la fecha de su nacimiento, y cómo en Ayalga, por ejemplo, se presentó en París y negoció con la viuda de Camille los derechos de la obra de teatro de la revolución del 34 en Asturias, hecho que fue pasado así como muy por alto y que realmente no se tiene en cuenta. No lo digo por mi padre, sino lo digo por Asturias, ¿no? Y por la importancia que tiene. Y cómo desde una editorial con muy pocos recursos económicos, es verdad que en aquellos tiempos los nacionalismos todavía no habían aflorado, por lo tanto tampoco en Asturias, pero sí había puesto los cimientos para ese reconocimiento hacia Asturias, que es muy importante y un peso específico en la historia que yo creo que los asturianos no hemos sabido tampoco reivindicar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Era amigo de don Claudio Sánchez Albornoz. A mí me hizo mucha ilusión que de repente en mi casa apareciera don Claudio Sánchez Albornoz. Es verdad que mi padre era un tipo muy afable y entonces era como que se hacía amigo de la gente y entonces la gente correspondía y se portaba como amigos. ¿Y por qué don Claudio no podía venir a casa? Era lo más, no sé, lo más normal, ¿verdad? Para él sí, para todos nosotros, pues en fin. Bueno, yo he preparado un pequeño vídeo. Sí quería decir una cosa, ya que estamos aquí. Gracias, presidente del Centro Asturiano, por tu oferta, pero gracias, alcaldesa, por estar aquí, porque es como restañar una herida que no duele mucho, pero sí se tiene presente aquello de cerramos la puerta en Candás. Yo recuerdo a mi abuela Pacita, claro, a mi abuela Paz, que cuando llegaba mi padre le tiraba la oreja y le decía: Tinola, ¿qué estás organizando? Te están poniendo a caer de una burra, eres un comunista, eres... Y al revés, resulta que ahora tú apoyas a los militares. Mi padre era amigo, entre otras personas, de Mario Bunge, del filósofo. Y Mario Bunge llevaba muchos años desarrollando aquella teoría, que luego publicó, sobre el uso, darle la vuelta a los ejércitos, ¿no? Es decir, aquello de la revolución pendiente más importante para la humanidad, desde luego, es la paz. Como esa es la revolución más importante, los ejércitos como tales pues no tendrán demasiado sentido en el futuro. Esperemos que esto sea así.
Esto quiere decir que todos los ejércitos no vamos a eliminarlos, sino le vamos a dar un uso civil. Mi padre no vivió para ver qué es la UME, por ejemplo, en España, ¿no? Y las fuerzas de solidaridad en Europa y en el mundo, y en África, por ejemplo. Entonces, pues bueno, no es que mi padre invitara a los militares porque iba a hacer la guerra en Candás y se iban a liar a tiros y todo ese tipo de cosas, pero por una parte era un comunista muy perverso y por otra parte era un fascista, vamos, sin solución. Entonces, yo creo que no hay definición política para definirlos, o sea que ya, por eso te digo decir que era comunista es... Bueno, pero a mi abuela aquello le dolía muchísimo, sí, claro, porque y como a te mi pasó madre, a ti, y a mi madre, como te pasó a ti, claro. llega un punto en el que en un pueblo pequeño lo que tienes que hacer es, lo más honesto es que te vayas, porque si no le amargas la vida a toda tu familia que está allí, te amargas tú la vida y no tiene ningún sentido, no es nada práctico. Entonces mi padre se fue, pero insisto, te agradezco mucho tu presencia aquí porque creo que estamos a tiempo de... y porque, no sé, mi padre decía que Asturias reunía todas las mejores condiciones para la vida, y es verdad. Ahora con el tema del cambio climático ya está contado por Herminio, por Rafa, pero es verdad, ¿no? Si nos fijamos en el Cantábrico, un sueño de mi padre que a mí me gustaría que se pudiera cumplir, porque me parece fabuloso, no por mi padre, sino por todos, es el cañón de Avilés. O sea, mi padre visitó Monterrey, se dio cuenta de las investigaciones en genómica, en absolutamente todas las nuevas disciplinas, y resulta que nosotros lo teníamos al lado. O sea, Gijón, Avilés, Candás. Y mi padre soñaba con que Candás fuera ese eje que vertebrara el cañón, ¿no? Y tener a los mejores científicos del mundo porque las condiciones son irrepetibles. O sea, nos tenemos que ir a Monterrey para ver algo parecido. Y es mejor. Entonces, esta Asturias, dice una gran amiga mía que sí se dedica a la política, dice, mira Isabel, no tiene arreglo, porque en Asturias no nos quitamos la boina. Somos muy buena gente, pero no nos quitamos la boina. Y es un poco verdad. Mi padre pondría las cosas encima de la mesa, esto es verdad. Es verdad, sin ningún tipo de complejo, no tenía que ganar ningún voto, y eso le da una libertad muy grande. Yo estoy imitando a mi padre, ¿no? ¿Por qué no poner en marcha Asturias? Es decir, darle dinamismo, situarla en el mapa, que sí que está situada, pero quiero decir, eso es lo que decía mi padre, las mejores condiciones para la vida las tiene Asturias. Es verdad que mi padre presumía en todo, allá donde iba el asturiano, ¿no? Bien lo entiendo, porque realmente estaba enamorado de su tierra y veía las condiciones súper atractivas. Hoy, en 2023, aquellos argumentos tienen más valor que entonces. Mi padre ahora sería un influencer, yo creo, en Asturias, un tipo que estaría todo el día con sus redes sociales diciendo lo bueno y lo malo, las dos cosas, ¿eh? Bueno, y yo he preparado un vídeo que teníamos de esto, y con eso os dejo y os doy las gracias en nombre de la familia y de verdad, ha sido muy emocionante, muchas gracias. Gracias. Ay, Candás, no ganado el olvido, ni a bien son tus bancos van llorando salido. Ay, Candás, que salí de tu sangre, que te embriaga, no hay nadie que se atreva a olvidarte. Y Candás, marinero, no podrán derrotarte.
aquí dentro. Y yo creo que en este pueblo teníamos que estar todos aquí, porque todos pasamos por la piedra. Una cosa que se trabaja, anda uno arrastrado y mal pagado, toda la vida puede. Hemos llegado a situar la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente como temas de primordial importancia en nuestra época. Estoy convencida de que hemos logrado uno de los mayores y más difíciles triunfos de la historia de la humanidad. Es un homenaje íntimo que queremos rendir a esta familia que ha dedicado toda su vida a un mejor conocimiento y uso de los océanos. Por eso, el nombre que lleva este museo lleva el nombre de Félix Cousteau. Aquí, en Castellón, en Salinas, en Asturias, los Cousteau tienen su casa al lado del mar Cantábrico. Un paso más para disfrutar la vida, un paso más que no te cuenten mentiras, que nada está perdido mientras vivas. Apúntate a las ganas de vivir, un paso más, tu sonrisa es la mía, un paso más, muere la melancolía, resiste con la mano embravecida, resiste que al final vas a ganar, un paso más. Un paso más, un paso más. Bueno, muchas gracias por este vídeo, por tus palabras, Isabel, y gracias a todos. Realmente emocionante y que sirve para recordar la figura y bueno, poner en valor la ingente obra y la figura personal de Agustín Santalúa. Vamos a cerrar este acto con unas palabras de la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández. Bueno, yo creo que igual... ¿Este está? Sí. Bueno, pues con este mismo, si se me escucha bien. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer, pues en primer lugar, al Centro Asturiano el abrirnos de nuevo su casa. Vinimos como Villa Europea del Deporte y hoy volvemos a estar para reconocer a uno de los nuestros. También a la Fundación Félix Cousteau, no solamente por este reconocimiento como patrona de la Fundación, porque me agrada recibirlo especialmente aquí, y teniendo como testigo pues a Isabel. Yo creo que la vida a veces son etapas. No tuve la oportunidad de conocer a Agustín Menéndez Santalúa, sí que tuve la referencia de mucha gente de Candás que hablaba de cómo él había logrado y había conseguido poner Candás en el mapa.
No es menos cierto todo lo que contó Herminio. A veces en los pueblos pequeños, pues todos sabemos el refrán, ¿no? De pueblo pequeño, infierno grande. Y a veces lo difícil que es aunar en tiempos pues, convulsos o en tiempos complejos, alinear pues, las fuerzas políticas, el movimiento civil, los recursos económicos que se necesitan para llevar las cosas a buen término. Yo quiero ser optimista porque parte de su legado es un legado que está presente, que seguro que se puede mejorar, y yo creo que Candás tenía que estar presente aquí. Tenía que estar presente para reconectar con una familia en la que en un momento pues, los caminos se hicieron paralelos, pero no volvieron a encontrarse. Y creo que ese es el momento de encontrarnos. Candás sigue celebrando cada 14 de septiembre su alborada, y sigue siendo una alborada que ahora recae pues, prácticamente en la administración local, el impulsarla y el contar con esos poetas al alba. Hemos dejado de hacer murales, pero sí que es verdad que hay un plan de conservación de esos murales. Este año se ha trabajado en la recuperación del mural del Mexicano, que está en el Muelle, el de Claudio Fabier, el mural de la Riera, que está en Valdés Pumarino, y estamos trabajando también pues, con la obra de Vicente Santarúa, con la digitalización y la reproducción fotocerámica de los murales. Pero hoy los murales ya piden también otras cosas. Piden quizás una aplicación para móviles, piden la geolocalización y piden otras cosas en las que habrá que caminar. Así que para mí hoy ha sido una oportunidad de conocer personalmente a Isabel, de intercambiarnos el contacto, y tengo el convencimiento de que juntas pues podemos también tejer lazos y proyectos y continuar esa obra y ese legado que él quiso siempre hacer en su pueblo, en Candás. Recojo también las palabras que decía su hija de que Asturias es un buen sitio para vivir, y a mí me toca también pues, sacar lógicamente orgullo local y decir que Candás es un espacio de oportunidades, y Carreño, por su situación en el centro preurbano de Asturias, no solamente con una oportunidad vinculada al mar, sino que cuando hablas con la gente y dices, nosotros teníamos industrias conserveras, pero cuando hay un momento en el que a nivel de la corporación se tiene que afrontar el desarrollo de un polígono agroalimentario, pues se monta un cisma político y no se aprueba un plan general. Hemos tardado 15 años en tener un planeamiento listo, y debido a eso, pues las industrias conserveras tienen que buscar dónde instalarse, porque las condiciones ambientales no permitían que estuviesen en la villa capital, y eso hizo pues, que a día de hoy no tengamos ninguna industria conservera en el municipio. Espero que en los próximos años contemos con alguna en el concejo, que vuelva y que haga una ampliación de la actividad que viene desarrollando. Sigue teniendo Feria de la Conserva. Nuestro municipio en el mes de julio sigue siendo un centro neurálgico en el que se venden. Es el mayor exponente de conservas de pescado y en el que todos los conserveros de Asturias que han estado vinculados a Candás vienen. Pero no hemos tenido la capacidad de poder mantener esa actividad en nuestro territorio. Hoy comercializamos conserva, pero no la fabricamos. Es curioso cómo las antiguas fábricas de conserva pues languidecen, y ahora pues estamos con un proyecto en Ortiz para desarrollar un ecomuseo de la conserva, porque entendemos que se reúnen pues varias sinergias. Luanco tiene el Museo Marítimo, donde se nos explica las diferentes artes de pesca, cómo pescar. En Gijón está el acuario, en el que podemos ver los diferentes tipos de peces que hay, y en Candás podemos explicar perfectamente cómo se transforma. Tenemos una exposición permanente, pero tenemos todo el bagaje y el saber de esa industria conservera y de esas mujeres que trabajaban en las fábricas de conserva y que hoy siguen recordando esa memoria oral y esas canciones de bodega. Decía Valentín que estábamos perfilando algunas de las posibles sinergias o actuaciones con el centro asturiano, y mi deseo es que precisamente esas mujeres que trabajaron en las fábricas de conserva, que hoy son las guardianas de las recetas, de cómo se hacían las conservas artesanalmente, y que también han mantenido esas canciones que se cantaban antaño en las bodegas. Las condiciones de trabajo de las fábricas eran muy duras. Las mujeres eran la forma que tenían de incorporarse al mercado laboral en unas condiciones pues muy complejas. El frío, la humedad y las condiciones de que había trabajo cuando lo había y el hombre estaba en la mar. Pues como era necesario ese sustento, trabajaban con muchos desvelos en las fábricas, y también las hacían cantar, porque el patrón en las fábricas lo que intentaba es la mayor productividad y el menor gasto. Y para que no hiciesen maquilas
de conserva para llevar a sus familias, les pedían desde arriba, desde donde estaban las oficinas, que cantaran. Eso dio lugar a lo que eran las canciones de la bodega. Y esas canciones de la bodega, hoy gracias a esas mujeres que tienen 80 años, pues las podemos conservar y se está trabajando desde la Escuela de Música pues en poder hacer partituras de esas canciones y que ese pasado presente se mantenga y las generaciones futuras de asturianos y de asturianas conozcan pues todo lo que se cantaba, esas habaneras en las fábricas de conserva. Pipo Prendes, que lo hemos escuchado en el vídeo, le da pues también otro empuje a lo que es esa canción habanera que tiene su raíz y su origen en lo que es la industria conservera. Les decía que Asturias tiene la necesidad de despertar, de creérselo y de, sobre todo, diversificar. Nos hemos jugado mucho, como decía Herminio, hacia sectores industriales muy potentes. La gran transformación de nuestro concejo llegó con la llegada del Sidesa. La gente cambió el mono de ir a la mar por el mono de ir a la acería. Pero el jugarse a veces económicamente un municipio, pues todos sus huevos a una cesta, puede hacer que cuando esa cesta sufre recesiones o se tambalee la economía. Hoy en Candás, cuando hablas de que una antigua conservera puede ser un laboratorio de economía azul, aún te miran con incredulidad, pero yo creo que hacia eso tenemos que trabajar. Y yo creo que Candás tiene que conectar con esas personas que, teniendo su origen en nuestro municipio, tienen proyectos, conocimiento y talento para poder desarrollarlo. Seguimos teniendo esa alborada, seguimos teniendo unos murales, un museo de pinturas al aire libre que habrá que ir mejorando, que habrá que ir renovando, digitalizando, adaptándolo a los nuevos tiempos. Sigue ahí esa farola. Ahora la farola recibe a un personaje que todas las navidades llega, que es un rapaz de barco, para traer a los niños el farolero, pues algunos detalles en Navidad. Y ahí sigue estando pues, ese templo de los océanos que fue nuestro primer faro. Ojalá pues, que toda esa cultura marinera y esas personas y embajadores que ha tenido y tiene Candás, como los que están aquí en esta mesa, pues nos ayuden a llevar a buen puerto pues, todo lo que es los diferentes proyectos desde las diferentes sensibilidades y desde el respeto a todas las ideologías. Yo creo que la experiencia del municipalismo y la gestión en los ayuntamientos es el ejercicio democrático que todas las personas en algún momento deberíamos de experimentar. Nuestro municipio tiene 17 concejales y hemos tenido 8 grupos políticos. Imaginaros pues, las dificultades de llegar a consensos y acuerdos. A veces eso hace o dificulta que las cosas se ejecuten a un ritmo como el que seguramente le gustaría a Agustín, a un ritmo más ágil, ¿no? Nos lleva pues, bastante tiempo el poder alinear, el aprobar un presupuesto, el llegar a acuerdos, en algunos casos pues, con el Partido Popular, en otros casos con Podemos, con Izquierda Unida. En esta legislatura hemos tenido que hacer acuerdos con todo tipo de fuerzas políticas. Y yo creo que la gestión y la toma de decisiones va un poco en esa línea, en la necesidad de escucharnos los unos a los otros, en la necesidad de gestionar la diversidad y en esa pluralidad pues alinear objetivos. Y yo creo que Candás los tiene, los puede alinear perfectamente con el Centro Asturiano, con la Fundación Philippe Cousteau y desde luego pues yo creo que era el momento de volver a reconectar con la familia de quien hoy homenajeamos y a quien quiero pues sobre todo reconocer y visibilizar. El Centro Asturiano y la Fundación pues han hecho un acierto muy importante acercándonos su figura a este foro y yo confío que sigamos visibilizándolo porque los niños y las niñas de Candás quizás no conozcan el origen de la alborada. Saben que se celebra, saben que se baja a las 7 de la mañana, que algunos van de doblete después de la fiesta a ver salir las embarcaciones, pero esa esencia de por qué, para qué, quizás era necesario reconectar y volver a difundirla y divulgarla. Y creo que estamos en un buen momento. Así que, pues sin más, finalizo agradeciéndoles pues, su atención, la invitación para poder acompañarles y desde luego abriéndoles las puertas de Candás, porque con nuestros defectos y con nuestras virtudes somos un pueblo sobre todo pues muy hospitalario. Yo creo que también un pueblo cantarín, un pueblo deportista, para eso somos Villa Europea del Deporte, y un pueblo que tiene muchas posibilidades de desarrollo turístico y de desarrollo de una economía azul y
que solo necesita llegar a acuerdos, creérselo y trabajar para conseguir esos logros. Y en ese camino estamos. Gracias. Bueno, eso es bien sabido. Y además hay un bonito muy rico. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias alcaldesa, muchas gracias Isabel, Herminio, Rafael. Esperamos esos escritos, por favor, para componer una separata y enviarla al que quiera. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Pasamos a tomar un vinín, pero antes vamos a cantar todos juntos nuestro himno hermoso, Asturias, Patria Querida.